Ahora, buenas, por aquí otra vez. Estáis enganchando sesión a la última hora. Material para la sesión de gap, colchoneta, toalla para tenerla por ahí, para secarte un poquito el sudor. ¿Cuánto dura la sesión? Pues la sesión va a durar, en la sesión, entre calentamiento, activación y entreno, va a durar 45 minutos, 50 segundos para recuperar, 5 minutos para bajar intensidad, otros 50 minutos ahí de entreno, ¿vale? Veis que el foco, el entreno en sí, al final son 20-25 minutos de entreno específico en esa sesión, ¿vale? Sumamos calentamiento, preparación, activación, bla, 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 ¿sí? Pues venga, perfecto, me dicen por ahí. Recordar, hidratarse, agua, importante, ¿vale? Se hace calorcete. Pues venga, Ana por aquí, Silvia, otra que voy conociendo, Susana también he visto que estaba por ahí, estaba con su lío también con sus historias. Pues venga, vamos al ataque. Tony, bienvenido. Y repito un poquito la estructura. Calentamiento, movilidad, una buena activación a nivel de movilidad articular, engrasar articulaciones, ¿vale? Meteremos un pequeño circuito de activación específica del glúteo-pierna, para darle un poquito de calor ahí al tute. Y luego secuencia de 2-3 ejercicios, depende si es bilateral o unilateral. 30 segundos cada ejercicio, transición directa de uno a otro, combinamos pierna con core, ¿vale? Y 30 segundos al final de la serie de recuperar. Y volvemos a repetir, 30, 30, 30, 90 segundos, recupero 30. Entonces ahí también el cardio hoy va a subir un poquito. Pues venga, vámonos ahí al ataque, al lío. Prepara. Coge tu espacio. Y hombro arriba, atrás y abajo para armonizar un poquito toda esa zona. Y ya cuida tu respiración. Eso es ahí. 4, 3, 2. Vale, me quedo ahí abajo y elevo un poquito el hombro y lo desciendo. Ahí, uso controlar ese descenso de escápulas. Recordamos el concepto, aunque estemos trabajando efectivamente pierna y abdomen y glúteo, muchos ejercicios nos pedirá estabilizar o aguantar la posición con el hombro, con la mano. Entonces esto también que esté ahí estable. Brazo adelante y mueve un poquito tu escápula ahí delante y atrás, ¿vale? Eso es. 3, 2, 1. Me quedo en el centro, escápula neutra, también la cadera en la posición más estable posible. Busca el neutro, piernas semiflexionadas y ahora sube un poco y baja. Busca la altura cómoda, ¿vale? No fuerces todavía. Que puedes mantener las costillas ahí abajo, el esternón desciende y empiezo a activar con la respiración zona de core. Y ahora con la próxima, cuando tengo la altura controlada, desde aquí dibujo 4 círculos. 4, 3, 2, cambia el sentido. 4, 3, perfecto. 2, me quedo delante para trabajar una apertura torácica y una flexión, ¿vale? Una extensión. Cojo aire. Y exhalo, eso es ahí. 4, sube. 3, lo tienes. 2, última. Y recupero. ¿Vale? Desde aquí, manos a la altura del hombro, ligeramente por debajo. Imagina que tienes 2 bandejas. Seguimos trabajando la rotación, la torsión torácica. Abro. Ya caliento también a nivel de vértebras torácicas y un poquito lumbares. Lo vayan lubricando. Ahí, aguanto, mano adelante y la otra va detrás. ¿No más? Lo mismo por abajo. Loop. Loop. Eso es. Ahí, ¿sí? Si voy muy rápido con los movimientos o con las pautas que voy ofreciendo, me avisáis, ¿eh? Nada más. Y de aquí relajo. Bien. Sigo con la misma posición, quedo paralelo para que veáis. Disociación de cadera, ¿vale? Flexión, extensión de cadera. Un peso muerto fácil ahí, hombro atrás. Inhalar al bajar. Y exhalar al subir. Perfecto, ahí.
más. 3. Fantástico. Conectas. 2. Y recupero. Vale, desde aquí, mira, yo quito esto para que no me estorbe ahora, luego lo vuelvo a poner. Vamos al suelo. Vamos a trabajar la siguiente secuencia desde el suelo. Vamos a trabajar ahí con esa posición. ¿Vale? ¿Estás ahí conmigo? ¿Vale? Posición facilitada, porque desde aquí vamos a incorporarnos, meter un poquito más de carga a la cadera. Adelanto un lunge en diagonal. Me quedo en sentadilla. Vuelvo a la posición. Voy. Voy. Giro al otro lado. Te doy la espalda, ¿eh? Me incorporo. Adelanto. Lunge. Squat. Y vuelvo a bajar. Apoyo rodilla. Meto esa descenso de cadera. Y giro al otro lado. Ahí. Creces. Movilidad. Y activación de cadera. Pum. Squat. Glúteo a la altura de rodilla. Voy abajo. Y voy a la posición que tenía. Para girar el otro lado. Venga, sí, me quedo yo delante. Voy. Adelanto. Squat. ¿Lo tienes? Venga, ahora más. Voy. Voy abajo. ¿Sí? Y ahora me giro. Yo giro los pies para tenerte de frente. Pero si tienes espacio, no hace falta que muevas nada. Uno más. Voy. Giro. Así siempre estoy de frente. Subo. Adelanto. Squat. Voy abajo. Y ya te quedas ahí con esa rodilla apoyada. Segunda secuencia de activación. Vale, ahí. Rodilla. Delante el niño con el tobillo. La detrás el niño con la cadera. Adelanta. Cojo ahí. Uno atrás. Mantengo escápula estable. Voy delante. Dejo que la rodilla pase en la punta del pie. Y hago lo mismo pero abro. Y de aquí vienes a estirar el isquio. ¿Vale? Y vuelvo. En línea. Rotación externa. Ahí. Y voy delante. Los isquios. Ahí. ¿Vale? Encajo escápulas. Una más. Y lo flexiono el tobillo. Me meto a tensionar el tobillo ahí. Abro. Y isquio. Voy con la última. Mantengo la espalda lo más estable posible. Busco afuera. Isquio para cambiar de lado. Y me cambias de lado, lo mismo. ¿Bien? Ahí, que la rodilla pase la punta del pie, uno atrás. El tobillo, importante. La cadera, importante. Y ahora isquio. No hay prisa, dame dos más. Fuerzo ese movimiento. Fuerzo ese movimiento. ¿Qué tal la cadera, chicos? Y el isquio que se estira un poco. Wow. Una más, adelanto. Abro. Y voy al isquio. Voy con la última, ya mantengo escápulas activas ahí. Voy delante. Plim, 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 plim. Dejo que se abra. Dejo que se estire todo esto aquí. Isquio. Buenísimo. Y aprovecho esa posición que estoy ahí para buscar. Pongo ahí más o menos de perfil. Mano lineal. Debajo del hombro. Última secuencia de movilidad. Subo las rodillas a la altura del talón. Me voy atrás. Y desde aquí meto cabeza. Meto ahí enrollo. Pero abajo. Bien. Con el abdomen contraído, la espalda curvada. Vengo a la plancha abdominal. Paso los hombros por delante de la mano. Bajo. Y meto el baby cobra o la cobra. Y vuelvo abajo. Separo rodillas, voy atrás. Desde aquí ya tengo la espalda metida adentro y estiro pierna. Tengo la cabeza ya metida entre los brazos. Y de aquí
Meto abdomen dentro, desenrollo esa plancha, bajo, un cocodrilo, push up, y alargo, cobra o me quedo abajo, ¿vale? Dos más. Ahí, separo rodillas, voy abajo, meto espalda, meto cabeza entre los brazos y estiro rodillas. Sigo llevando las costillas hacia la pierna. Abdomen contraído. Y core y bajo. Y alargo. Puede ser ahí, baby cobra cortito, ¿eh? Sin forzar lumbar. Y hacemos la última. Ya separo rodillas. Me voy. Me quedo dentro. Y ahí lo que se mueve en la pierna, la rodilla, donde puedas. Glúteo al cielo. Vengo abdomen. Plancha. Bajo. Estiro. Suave. 4 apoyos. Bien. Y ya está. Esa secuencia de movilidad de calentamiento. ¿Qué tal estáis por ahí? Seguimos con secuencia un poquito más activa, ¿vale? También 30 segundos, 4 ejercicios. Os enseño y pongo el crono, fíjate. Desde aquí, si necesitas un punto de equilibrio, perfecto. Ningún problema, ¿vale? La silla, la mesa que tengas ahí, la pared. Desde aquí. Espalda estable. Al flexionar sentadilla a una pierna, le meto la extensión de las dos. 30 segundos ahí. Suena la campana y meto esa extensión de cadera. Suena la campana y me quedo con hip fly, ¿vale? Extensión y ABD. Y de aquí meto el Warrior 3, ese guerrero 3 o ese peso muerto a una pierna. Y recupero la otra. ¿Sí? ¿Te vienes? Venga. Fácil como activación, solo 30 segundos cada ejercicio por pierna. Por tanto van a ser 1, 3, 4, 9. No, 8 series. Venga. Prepara 10 segunditos. Y arrancamos. ¿Vale? Primer ejercicio, sentadilla a una pierna. Muy corto espacio. Estable. Ahí. Y bajo. Flexión y extensión. ¿Vale? Yo busco ahí el control en la pierna de apoyo. Ahí, la semana pasada lo hicimos descalzos, a lo mejor tenías más equilibrio. Tenías más agarre con toda la superficie del pie. Sentadilla una pierna, glúteo atrás, rodilla hacia adelante. Me quedo aquí y meto la extensión del glúteo, ahí. Un poquito de flexión de cadera. Donde empieza a picar, busca ese punto, ahí es donde metes ese rebote cortito. Ahí es donde metes ese rebote cortito. Y cada rebote, cada empuje, cada extensión, contrae el abdomen, exhalo ahí. A ver, separo. Y donde empieza a picar, es el punto que me quedo. Intenta que tu espalda quede... ¿Vale? Evita ladearte mucho, sino ahí. Que buscamos que tu cuerpo esté centrado. Ahí. Venga, 8 segundos. Bien, ahí. ¡Wow! Y con esa activación ahí, meto la flexión, extensión de cadera en una pierna, peso muerto en una pierna. Si hace falta, meto pierna al suelo para tocar y volver, ¿vale? No pasa nada. Lo busco aquí, activar aquí. ¿Me puedo meterle en pierna estirada? Pierna estirada. Pierna flexionada. Pierna flexionada. Tú eliges buscar control postural. Ahí. Y cambio la otra. Sentadilla. Y subo. Y alargo espalda. Muy bien, chicos. Ahí. Continúa con nosotros. Esto acaba de arrancar. Si hace poquito que te has unido a nosotros, no te preocupes. Coge respiración, sin forzar, movimiento.
y te vas uniendo, ningún problema. Ahí. Extensión. Eso es, solo tu equilibrio, tu conexión muscular, tu conexión neuronal. Visualiza qué vas a hacer, cómo vas a hacerlo. Ahí. Prepara la BD. De aquí separo. Separo. Los brazos donde quieras. Donde quieras. Objetivo, intentar mantener ese control postural. Trabajo estabilizadores. Activo y pasivo ahí. Prepara 5 segundos para el cambio, el warrior o ese peso muerto unilateral. Y aquí voy y subo. Por ejemplo, voy a hacer esto. Con más equilibrio. El objetivo, que tu rodilla, tu tobillo y tu cadera empiece a trabajar en equilibrio y que tu cadera y tu cuerpo tengan ese control de disociación, de bisagra lumbopélvica. Ahí. Bien. Bueno, recupero. Ya está, primera zona de activación. ¿Cómo estáis? Espero que bien. Activado un poquito tu pierna, activado un poquito tu core ahí de manera fácil. Y te enseño ya dónde nos metemos, ¿vale? Trabajo ya más específico. Trabajo con derecha, trabajo con izquierda, a nivel de pierna y a nivel de core y pierna, que va a venir juntito. Fíjate. Voy a trabajar con un lunge. Bueno, intentaré trabajar con la rodilla en línea sobre tobillo, fémur paralelo al suelo, espalda neutra, rodilla también en línea ahí. Y de ahí voy a empujar con la pierna de atrás para levantar la pierna de adelante. Puedo buscar ese patrón de running que me va a ayudar. ¿Vale? 30 segundos una pierna, 30 segundos la otra. No hay recuperaciones. Pim. Suena la campana y cambio. ¿Bien? Y tercer ejercicio o tercera ronda, squat burpee. Desde aquí voy a buscar la sentadilla. Ahí. Y solo me quedo en plancha. Vuelvo squat, isométrico, mantengo, plancha, squat, Cuando vas detrás por inercia, la tendencia que puede pasar muchas veces es esto, que la espalda se vaya para abajo. Por eso metemos el dinámico ahora, para que bloquees, para que te pongas fuerte cuando vas atrás, ¡pum! Y tu cuerpo sea realmente una tabla, esté fuerte ahí. Para meter un pequeño impulso y volver a la sentadilla. ¿Sí? ¿Lo tienes? Cuando vas abajo, ya contrae, compacta abdominal, compacta cuádriceps, compacta glúteo para frenar ahí, empujar con la mano muy fuerte en el suelo. ¿Sí? Voy, pap y pum. Me caigo, empujo. Y serían las pautas, a lo mejor a tener en cuenta, donde al principio a todos se nos va un poquito el ejercicio, ¿vale? Sería ese, como son patrones que a todos nos pueden pasar, ya les damos al principio. ¿Te vienes? 30 segundos por ejercicio, chicos. Preparo crono. Coge aire, coge agua y preparamos ahí. A ver si me deja esto. Vale. Son 3 ejercicios, 30 segundos, no hay descanso, 3 series, 30 segundos entre series. Chicos, prepara el squat, sentadilla búlgara, prepara tu lunge y van. Y el talón de detrás, alto, estás sobre los metatarsos apoyándote, le das core ahí. Mira, que empezamos el lunes bien, ¿verdad? Quien ha estado con nosotros esta mañana ha hecho ya trabajo de alineación de pilates con David.
y un poquito más dinámico esta tarde. Pongo atrás, pecho alto, cambio de pierna. Impulsa, eso es, despega el pie del suelo. Imagina que lo tienes ahí pegado con cola, con un chicle, quedan 15 segundos. El cuerpo siempre mirando hacia adelante, al frente. Quedan 3. Y squat barbell. Plancha, squat. Plancha. No hay velocidad. Hay control. ¿Sí? Fija tu posición. Al apoyar pie, codo hacia adentro. Empuja el suelo. Glúteo, altura de rótula. Coge aire. Bien, chicos, llevas una ronda. Eso es la toalla, ¿no? Ya saben lo que viene, ¿eh? Quedan 15 segundos para el segundo round. Buscamos control, precisión. Vamos. Olvídate de la velocidad ahora. No quiero que vayas muy rápido, quiero que vayas pum. Intenso a cada repetición. El patrón de Running ahí te ayuda. Deja que la rodilla se vaya hacia afuera cuando apoyas para que el glúteo medio siga trabajando. 3, 2, cambia de lado. Eso, esta rodilla siempre fémur para ir al suelo. Pecho alto. Ahí, los 3 primeros bloques hay bastante movimiento. Luego ya bajaremos un poquito el ritmo. Y squat barbell. Squat. Pam, plancha, squat. Imagina que tienes ahí algo delante. Tienes que agarrar un peso. Tienes que incorporar tu espalda. Bloquea. Pequeño salto para incorporar. Choca, chicos. Choca. Conecta. ¿Cómo arrancas? ¿Cómo vas? 15 segundos, 12 ya. Tercera ronda y última. Prepara tu lunge. Aquí depende del esfuerzo, por el cansancio que lleves, la rodilla de abajo la puedes llevar más abajo, casi a tocar el suelo. Va a ser más intenso. Porque quiero que esta pierna empuje. Que empujen los dos. Seguro que muchos habéis salido a correr. Necesitas fortalecer toda tu pierna, tus estabilizadores. Cambia de lado. Para evitar ahí lesiones a medio y largo plazo. ¿Puedes bajar la rodilla de apoyo? La bajas. ¿Qué pasa ahí? ¿Quema algo más? Lo impulso. 5 segundos y me cambias al squat barbell. Squat barbell. Y subo. Busca glúteo y altura de rótula. Bloquea abajo.
Esta posición ahí quema algo. Relaja. Estira. Recupera un poquito. Pierna. Bueno, chicos. Buen inicio. Buena. Choca. Recordamos que seguimos aquí, que seguimos ofreciendo estos entrenos, que seguirán en los stories de Instagram o Instagram TV, depende de cómo esté la plataforma, y también al canal de YouTube. ¿Vale? Recordad que podéis el entreno para hacerlo cuando queráis. ¡Coge aire! ¿Sí? Vale, estamos arrancando bien, ¿eh? Segundo bloque, mientras recuperas te lo enseño. La misma secuencia, 30-30, ¿eh? Si tienes algún objeto por ahí que puede ayudarte como herramienta de percepción, pues ahí estupendo. Por ejemplo, yo voy a usar esto. ¿Sí? Porque el primer ejercicio va a ser 30 segundos de squat. ¿Sí? Tienes paralelas y salto 30-30. ¿Vale? Opción: 3 pequeños rebotes, salto, 3, salto, 1, 2, 3 y salto, o salto directo. Ejercicio 1. Son bilaterales. ¿Cuántos 3 ejercicios? Ejercicio 2. ¿Os acordáis de la media sentadilla de la semana pasada? ¿A que sí? ¿A que te acuerdas? Pues vamos a seguir recordándolo. Media sentadilla, rotación externa, mano por detrás del culo, y ahí bombeo e intento evitar esa gelatina, intento conectarme. ¿Vale? Y vamos a seguir con el tercer ejercicio, ese que a algunos os mola tanto, que la rana. ¿Vale? Desde aquí, plancha, y llevo rodilla, luego cadera y voy. ¿Sí? Fíjate, opción para incrementar nivel y opción para bajar. Para bajar, meto, estiro. ¿Sí? Vale. Opción más intensa. Y aquí vengo en el aire y estiro la pierna, como una patada de un burro. ¿Vale? De aquí y me caigo. ¿Vale? Sería como una sentadilla explosiva. Y me caigo otra vez con la plancha estable. Voy a hacer la opción media al principio y luego poquito a poco voy a subir a la segunda. ¿Vale? Hacer un poquito más intensa si alguien quiere que la tenga. Prepara. Has cogido aire. Vamos a ir por ahí. Aquagym. ¿Sí? Os sirve, ¿no? Os sirve, Albat. Podéis extrapolar cosas del trabajo de tierra, de aire, al agua. Veis que hay muchas cosas que las cuesta colar. Salvo los burpees y meterte debajo del agua, pero sí, un burpee se puede hacer también debajo del agua, ¿eh? Lo metes ahí, Tony, que se sumerjan un poco y que explote para subir. Voy a hacer una atención ahí, trabajo en contra de la resistencia del agua. Chicos, primer round. Sentadilla lateral. Ahora solo salto, ¿vale? Luego le voy a dar el impulso. Tienes paralelas. Y caigo igual, ¿eh? Si no tienes nada, pues salta. ¿Vale? Que para tener una referencia de obstáculo, de altura y distancia. Flexión rodilla, impulso. 3, 2, me quedo, tomo atrás y bombeo. Este yo lo he hecho en el agua, con un pilates acuático, y no veas lo bien que te sientes. ¿Vale? Junta escápulas, conecta tu tríceps, te quedan 10 segundos.
recoge rodillas. Sigue empujando el suelo. Sigue comprimiendo abdomen. Cinco segundos. Wow. Ya tienes, primera ronda. Todo lo que sean trabajos de sostener, de aguantar el peso, de empujar y rodar. Vas a notar como todo esto se activa también. Y toda esta musculatura, al estar activa, te facilita el control de todo el segmento de columna vertebral. Por lo tanto, sigue empujando. ¡Salto, chicos! Ahí. Voy más atrás que me la pego. Que tengo una mesa aquí. ¿Puedo hacer los rebotes? Bajo y subo. Tú elige. Rebote cortito y impulso. Y salgo. Una más. Me quedo. Ay, bombeo. Empuja hacia atrás, ¿de acuerdo? Ahí, ahí. Siente cómo se abre esto. Cómo juntas detrás y cómo la pierna empuja hacia afuera para aguantar la posición. Sigue, sigue, sigue. Va, chicos. Sigo ahí. Y voy al grano. Salto o cambio, ¿eh? Opción. Rodilla adentro y estiro. Y empujo el suelo. Estiro todo. Recojo y alargo. Segundos. Bueno. ¿Qué tal, familia? Más que un gap, parece que ha sido un green, ¿no? Un power training. El objetivo está ahí. Prepara saltos, 5 segundos. Y voy. Con rebote o directo. Tú eliges. Venga, la última ronda. Pecho alto, glúteo atrás. Usa la botella. Si tienes ahí la toalla. Por un suelo firme. Para que no resbales. Vamos atrás, abajo. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Te quiero que arriba. Que tus electrones espinales trabajen. Que trabaje tu abdomen y tu pierna. Venga, chicos. Lo tienes. 5 segundos y cambio. Rana o burro. Tú dices. Sí, ¿quieres el burro? Entro y estiro. 8 segundos, familia. Ok. Súper. Aguántalo. Conecta. Mientras recuperas, camina un poco, no te pares de golpe. Y en un minuto, si hace falta, luego coges aire y coges, bueno, aire, coge un poquito de líquido, ¿vale? Solo tenemos un canal de entrada para dos opciones diferentes, o beber o aire. Sin beber 2 minutos vas a vivir.
sin beber 3 sea un poquito más jodido, ¿vale? Super gap, me comentáis por ahí. Bueno, sacarle orientaciones diferentes, realmente orientaciones mucho más transferibles al día a día, sea en el día a día de coger cosas del suelo, subir escaleras, ¿vale? Algo más funcional, orientado a nivel deportivo. Simplemente, si entre un ejercicio puedo meter 3 activaciones o algo que me sirva mucho mejor, ¿por qué hacer 3 ejercicios únicos? Lo meto, lo compacto, porque luego cuando trabajes ese movimiento no va a trabajar el glúteo solo, va a trabajar el abdomen, el dorsal, la pierna, va a trabajar todo. Por eso ese enfoque es mucho más dinámico que meterte 30.000 patadas de glúteo y 30.000 crunch abdominal, que lo que hacíamos hace 15 años. ¿Vale? ¿Dónde tienes las piernas, Jorge? Venga, te enseño el tercer bloque. Es el último de impacto, lo vemos un poquito más suave al suelo. Vamos a tener el lunge, 30 segundos, pero con cambio de pierna, alternando. Puede ser con un pequeño salto más pliométrico o lunge, lunge, ¿vale? Y luego vamos a tener plancha lateral, como un crisscross, ¿vale? Codo a rodilla, contraria, pero en plancha lateral. 30 segundos uno, 30 segundos el otro. Te lo enseño, coges aire y nos metemos en faena. Empiezo por el último, para que lo veas ahí. ¿Sí? ¿Me veis, no? Más o menos. Vale. Codo en línea debajo de tu hombro. Tiro con el antebrazo y el codo hacia mí para activar el dorsal. Desde aquí. Voy en línea. Puedo subir. Puedo subir. Y de aquí. La pierna de abajo se estira. Este se estira. Y aquí voy a unir. ¿Sí? Se me dio. Agarro y estiro. ¿Vale? 30 segundos un lateral, 30 segundos el otro. Y el primer ejercicio, simplemente desde aquí. Lunge, lunge. ¿Sí? O voy con lunge, lunge. Tú eliges la opción. Más salto, más flexión, rodilla casi toca el suelo. Y salto, salto un poquito menos o sin salto. ¿Ok? Venga, lunge, plancha lateral crisscross, plancha lateral crisscross. Vamos de más intenso a menos, ¿eh? Venga, 10 segundos. Subito de agua, prepara el lunge. Desde aquí. Puedo darme con el brazo. Eso es, mantén la estabilidad paralela ahí. Para el cambio, voy al suelo y aquí. A largo estiro. Puedo llegar solo a apoyar rodilla. ¿Sí? O puedo estirar. Empujo ahí, ¿eh? Falta solo esto. Solo esto. O solo esto. Tú eliges. Cambia de lado. El objetivo es que esto se quede estable. Venga, familia. 10 segundos. Exhalo y vengo. Recupero. Bien. Llevamos una ronda más. ¿Qué tal? Ya bien, ¿no? 20 segundos. Metemos segunda ronda. Recuerda las opciones del lunge. ¿Vale? Puedo ir solo
Lunge, lunge. O pliométrico. Elige 3, 2. Buscar flexión casi todo el suelo, pero mantiene esos ángulos 90-90. Con 90 grados de flexión de rodilla es suficiente y seguro. Cinco segundos. Vuelves a la plancha lateral. Ahí. Tiro. Estiro todo, aunque solo haga esto. Aunque solo me quede con rodilla. Y empujo. Y cambio de lado. Recuerda, puedo solo apoyar rodilla abajo y volver, no hace falta estirarla. Es una opción menos intensa. Puedo estirar, estiro. ¡Wow! ¡3 segundos más! 3. Y recupero. ¡Wow! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais? Bien, nos queda una ronda, 90 segundos y cambio de estructura, ¿vale? Cambio de ejercicios. 10 segundos el lunge. Prepárate. Vamos, chicos, 3. Va. 10 segundos para el cambio, flexiona y salta. Lo voy lento, sin salto. Me meto cansancio de rodilla. Lunge, el lunge. Ahí. Muy tenso, pues aguanto, aguanto, aguanto. Son opciones, el objetivo es estabilizar esto. ¿Vale? Hemos ido de más intenso a menos. Puedo apoyar rodilla. Solo hacer esto, solo mover rodilla o quedarme estable. 3 segundos y vuelves. Cambio. ¿Vale? Te doy opciones. Elija la que te permita seguir hasta el final con control postural. Recuerda, puedo hacer solo esto. Puedo hacer rodilla o quedarme. 3 segundos y vuelvo. Wow. Fantástico, chicos. Ahí está, choca. Choca para luego los que estáis en YouTube. Bien. Coge aire. 2 minutitos para coger aire. Ya quitamos más carga cardiovascular y más estabilización, ¿vale? Un ejercicio bilateral, como un crunch, ¿vale? Una flexión abdominal, flexión torácica, con rotación de piernas, ¿vale? Segundo y tercero, cuadrupedia y extensión de cadera. Lo hemos hecho antes de pie, ¿eh? Ahora lo vamos a hacer en cuadrupedia. Bien, fíjate, va. A ver si de aquí me vemos un poquito mejor y también yo veo la cámara. Haremos el ejercicio, ¿vale? De aquí vamos a meter un crunch abdominal. Me voy a estirar piernas. Pum. Imagina que tienes una pelota, un aro de pilates, cualquier cosa que tengas entre la pierna. Imagina que vas a conducir ese volante con las piernas, ¿vale? Pero de aquí
Voy a... Sí, meter ese crunch ahí y a tirar ahí, ¿vale? Ese será el primer ejercicio. Luego lo metemos cuadrupedia. Está en glúteo, ok. Pero ahí ya sabéis que me gusta darle un poquito más de chicha, meterle un poquito más de sal al asunto, ¿no? La rodilla de apoyo, lo hago con esta ahora. Meto la patada del glúteo con la rodilla a la altura del talón, ¿vale? Ahí, rodilla suave. Puedo hacer 15 segundos ahí, 15 segundos hip fly, lo que hemos hecho en el calentamiento, ¿vale? Te voy a marcar los 15 para el cambio. ¿Te vienes? Ya, prepara tu colchoneta. Me están poniendo por ahí que tenéis frío, ¿no? Eso que ponéis por ahí. Si no ve que hace frío por vuestra casa. Oye, tengo el aire acondicionado puesto ahí, ¿eh? Que aquí, con el boiler que tengo, se no ve a chicharro. Venga, prepara. 8 segundos. Crunch, estiro, la altura de la pierna la marcas tú. Y giro. Pierna súper estirada. Ahí. Ahí. Medio círculo inhalando, medio círculo exhalando. Subo solo hasta la última zona de la escápula. Vamos. Cambio. Buena patada del glúteo. Rodilla al aire. Y recuerda, ¿qué hacíamos con los brazos? Y empujaba, ¿verdad? Cortito. Si quieres, vuelo lateral. Y el objetivo es que tu cadera se quede estable, evitar que se mueva. ¿Vale? Ahí. 3, 2, cambia de lado. Sí, empujo, rodillas suaves. Si necesito apoyar rodilla, apoyo rodilla. Y el vuelo lateral. Fly. Pero intenta sacarla un poquito. Aunque sea apoyar. 3, 4 y luego salgo. ¿Sí? Y recupero. ¿Vale? Perfecto. En esa cuadrupedia, lo que estaba diciendo, si necesitas hacer 5 segundos con rodilla apoyada, 5 arriba, vas alternando. ¿Vale? Puedo hacer 5-5. Ir cogiendo, a medida que tenga más control y más fuerza, mantengo más tiempo arriba. ¿Vale? Acordaos ahí del lateral. Voy a coger algo que tengo por ahí para que veáis. ¿Vale? Tengo algo ahí como una botella, una pelotita, pues aprovecho ahí y giro y giro. Esto está compactado aquí dentro, ¿eh? Ay, ay. La altura de la pierna la marca tu control lumbopélvico. Eso es aprieto. Y vamos abajo. Y ahí. Esta serie y nos vamos, chicos. Fantástico. Tres segundos y cambio. Vamos ahí. A la patada. ¿Sí? Sincronizando. Puedo apoyar rodillas si hace falta por cansancio. Cansancio de core o de manos. También puedo apoyar antebrazo. Si la muñeca se me carga mucho. 3, 2, 1 y recupero. Fantástico, chicos.
Nos quedan 90 segundos de entreno. Solo eso. Sí, los hacemos, ¿verdad? Que venís con nosotros. Venga. Está, coge aire. Prepara. 10 segundos. Estamos ahí. Preparo. Ojo eso. Y voy ahí. Lento. Exhalo cuando giro. Mano detrás del cogote. Ay, que te ayudas a aguantar la cabeza. Puedo trabajar con la espalda al suelo si hace falta. Y la lumbar no debería sufrir, ¿eh? Si sube la lumbar, mete ombligo y sube más las piernas y baja tu espalda. Quedan 3, 2, 1 y patada de glúteo ahí. A los 15 te aviso para cambiar a la abducción. 2 y abre, ¿vale? Piensa que se vuelve. Separa la rodilla de apoyo si puedes. Venga, aguanta, que me quedan 8 segundos. Hazlos conmigo. Y cambia de lado. 15 segundos. Extensión. 15 segundos ABD. Puedo apoyar rodillas si hace falta. Soy un pesado. Prepara ABD. Abre. 6 segundos. Y recupera. Enhorabuena, chicos. Choca por aquí. Y coge aire. Y ya está, este es todo el entreno de hoy. Buscando sincronizar realmente esos patrones musculares, esos patrones de movimiento que tienen que trabajar de manera fluida. Todo el paquete core, dorsal, hombro, glúteo, pierna, todo está relacionado. Por eso metemos ahí mucho más dinámico. Chicos, fantástico. Coge aire, coge agua. 2 minutos para bajar intensidad, para recuperar. Levántame ese dedito ahí, si está bien, está a tope. Sí, bien, estáis ahí sufriendo, pero bien. Sudada. Buen lunes para arrancar. Ana, Jani, Tony, Jorge, gracias por estar ahí, Mariajo. Bien, fantástico. Relaja un poquito tus brazos. Mientras sigo leyendo un poquito lo que me pones ahí. Genial. Perfecto. Gracias por estar ahí con nosotros. Está con nosotros. Vale, relaja un poco. ¿Sí? Y ahora relaja un poquito la pierna. Arrancamos bien el lunes, ¿eh? Mira, desde aquí puedes coger, irte delante. Está un poquito isquio. Y cambia. Recuperas, tira un poquito cuádriceps de forma muy suave, ¿vale? Mañana tienes un grid, creo, ¿no? Mañana tienes un power training para arrancar también la mañana a las 11, si no recuerdo mal. Cambio. Y por la tarde tenemos movilidad, liberación, recuperación, con body balance, body flow. Estable, llevo rodilla atrás. Me cruzo. Estiro un poco. Cambio el otro. Sube, vienes delante. Deja un poquito de espalda. Abres. Estira. Y de aquí. Relajo. Relajo. Y recupero. ¿Vale? 20 segundos nos quedan de conexión de esa hora que nos da esta plataforma de Instagram. 10 segundos para despedirnos.
Gracias por estar ahí, por compartir estos ratitos con nosotros, por seguir activos y espero que os cuidéis muchísimo. Y hasta mañana. Feliz tarde.